You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Español. Sí, español. Es las 2 de la tarde. Ajá. Estamos en America's Web Radio desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo. Y esto es... Hablemos venezolanos. Ok, aquí tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Ben Orequi. Él es parte de la campaña política de Yossi Cruz. Él es nativo de Camerún. Es como nosotros, un orgulloso ciudadano estadounidense, uh-huh, que entiende muy bien el multiculturalismo y el multirracismo. El racismo, estamos hablando de razas distintas, no del racismo entre personas de distintas procedencias. Sí, no malinterpreten, por favor. Pero lo que es este mosaico, porque realmente Estados Unidos no es un melting pot, es un mosaico de culturas, ¿ok? Por eso es a veces tan difícil entenderlo, porque son múltiples, es un proyecto de país que empezó hace más de 240 años y todavía hoy está en proceso. Pero es un proceso muy importante. Esta ha sido la nación más importante del planeta por los últimos 120, 150 años. Y lo ha sido por una sola razón. Lo ha sido porque este es el país de la libertad. Y la semana pasada, el sábado y el domingo, se celebraron precisamente los aniversarios de declaraciones de independencia, tanto de Venezuela como de los Estados Unidos. Y dentro de todo este proceso nos hemos encontrado cuando hicimos, por ejemplo, el 4 de julio, que se hizo la caravana con las motocicletas, uh-huh, nos hemos encontrado con una noticia de primera plana enfrente de nosotros, uh-huh, que es el levantamiento, por decirlo así, de lo que es la milicia negra americana, uh-huh, que está protegida precisamente por la segunda enmienda de la Constitución. Esta gente se levantó porque precisamente la segunda enmienda dice que las milicias están hechas para la defensa de un Estado libre. Uh-huh. ¿Ok? Y cuando el sistema, cuando las ciudades fallan, como falló la señora Kisha, la alcaldesa, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta. Ella falló por estar siguiendo un juego político. Cuando los políticos fallan, ¿ok? Los ciudadanos son los que toman el mando, uh-huh, ¿ok? No por la fuerza, no, sino simplemente diciendo, aquí estamos nosotros. Y ocurrió algo curioso, porque tú venías viajando con los American Patriots, que básicamente es una organización multicultural, sí, ¿ok? Donde hay latinos, donde hay afroamericanos o negros, hay gente blanca, hay ¿okay? Asiáticos. Hay asiáticos. Uh-huh, hay de todos lados. Pero que hasta venezolanos, que es una asociación que además de eso está emparentada con las milicias, sí, con señor, las milicias patriotas. Uh-huh. Entonces hubo el encuentro entre las milicias patriotas montadas en motocicletas y estos señores enfondados en sus trajes negros diciendo, hey, aquí estamos. Y hay un encuentro. ¿Y qué fue lo que pasó en ese encuentro en Stone Mountain? En la ciudad de Stone Mountain, no en el parque. Nosotros estábamos manejando a través de la ciudad de Stone Mountain. Ajá. Y llegó un momento en que nos encontramos con los milicianos negros. Ajá. Se llama la milicia negra. Ya. Y ellos nos vieron, nosotros nos vimos mutuamente y nos flechamos.
Nos flechamos, te lo puedo decir flechamos porque en el momento que ellos se apartaron, o sea, ellos abrieron paso para que nosotros pasáramos, muy respetuosamente, yo les di a ellos el pulgar para arriba. El pulgar para arriba, como diciendo, apoyo tu segunda enmienda, el ejercicio de tu segunda enmienda, yo te lo apoyo. El libre ejercicio de la primera y de la segunda enmienda. Y de la segunda enmienda, porque estaban reunidos en la calle también. Ellos estaban ejerciendo los dos enmiendas al mismo tiempo. Exactamente. La respuesta de ellos hacia nosotros fue exactamente la misma. Sí. Y nos dejaron pasar, no hubo ningún tipo de confrontamiento, es que no tenía por qué haber nada. De nada de eso. Entonces, esa es la diferencia de tener gente realmente consciente, porque hay que entender algo. El liderazgo es una cuestión de conciencia, y el servicio a los demás es una cuestión de conciencia. Que a mí no me gusta lo que está ocurriendo dentro de las milicias negras por otros motivos. Eso es otra cosa, pero para eso todos estábamos armados. Para eso todos pueden estar armados. Es como cuando una persona dice, no, pero es que un loco no puede andar con un arma. Déjenlo que ande con un arma, él se va a encontrar con uno que lo va a poner en su sitio. Claro. O sea, la situación es que tú dijiste algo muy gracioso el otro día. ¿Qué fue lo que dije? Salvemos primero a los Estados Unidos y después caigámonos a tiros, eso es lo que queremos. Exacto. ¿Okay? O sea, fue una expresión un poco sarcástica y un poco chocante, sí, pero es la realidad. Es como quien dice, tú no puedes hablar mal de mi familia, yo sí puedo hablar mal de mi familia. Exacto. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a permitir que vengan otros a joder nuestro país? Exacto. No, vamos a sacarlo y después nos jodemos nosotros entre nosotros mismos. Exactamente. Entonces tenemos la situación de que hay dos organizaciones, una Black Lives Matter y otra que es Antifa. Pero déjame explicarte por qué la milicia negra se levanta. I'm going to explain why the black militia got up and came in front. ¿Por qué? Ya te voy a explicar qué fue lo que pasó. Antifa y el Black Lives, tú sabes que cuando fundan el Black Lives Matter, al principio era un buen grupo. En el principio fue un gran grupo por lo de el nombre, pero después que empezaron a dig in, empezaron a buscar, se dieron cuenta que es un grupo comunista. Pero espérate, es que todas grandes organizaciones criminales comenzaron siendo buenas ideas. Exacto. La mafia, por ejemplo, defendiendo. La mafia era la gente de Córcega defendiéndose contra la invasión francesa. La gente de Córcega y de Sicilia defendiéndose contra la invasión francesa, y ponían mafia que decía morte al francese invasore e assassini. Eso es lo que quiere decir mafia. Okay. Y ellos se convirtieron en una organización de poder dentro de los pueblos para protegerse. Es algo muy similar. Lo que pasa es que después se convirtieron en organizaciones criminales. Bueno, pero tú sabes, por ahí va el poder, ese es el problema del poder. Las autodefensas de Colombia. Exacto, lo mismo pasó. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Viene Antifa, que son puros muchachitos blancos, disfrazados de camuflaje, ¿cómo se llama? De caretas negras, todo negro, pero son muchachitos blancos, hijos de niñitos de media clase, riquitos de dinero. Y empiezan Black Lives Matter, ¿sabes? ¿No? Sí. Viene Black Lives Matter, que es un movimiento marxista, y entonces se ponen, y resulta que terminan quemándole los negocios a los negritos, a las familias que tienen 20 años invirtiendo en un negocio. Sí. Se lo queman en menos de una hora. Perdieron todo su dependencia familiar, se la quemaron en una hora. Estamos hablando de negocios, de restaurantes, estamos hablando de las casas, las calles. Muchas personas mayores murieron durante estas manifestaciones. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que las milicias que están formadas por los negros se van a quedar así con los brazos cruzados? Lo que ocurrió es que los alcaldes de esas ciudades lo permitieron. Curiosamente, mira, durante el fin de semana del 4 de julio, murieron 50 personas en Chicago. 50. 40 en la ciudad de Nueva York. Aquí mismo murió una niña de 8 años. En el lugar donde estaba el Wendy's. Y como decía la mamá,
pero ¿por qué nos dispararon si nosotros no hemos hecho nada? ¿Ok? Tú hubieras visto la declaración de la madre en la cuestión, y realmente, realmente era algo muy, muy doloroso ver a una madre que ha perdido una niña de 8 años. Claro, pero toda esa es responsabilidad del alcalde. Del alcalde. El alcalde es responsable de la seguridad de sus personas que lo eligieron. Keisha Buttons es responsable de lo que pasa en la ciudad de Atlanta. El primer error de ella fue haber despedido al jefe de la policía, a la jefa de la policía. Sí, señora, para empezar. Para empezar. Segundo, y esta promoción de quererle quitar los fondos a la policía. Ella empezó a promocionar eso también. Politizaron la seguridad una de las razones. Mira, como dice el dicho dentro de los demócratas aquí en Estados Unidos, ellos no dejan que ninguna crisis se pierda. Ya. Para beneficio político. Sí. Eso es la mentalidad de los demócratas en los Estados Unidos. Sí. No dejan que si alguien tiene que morir, ellos aprovechan. No les importa que alguien muera. Es lo mismo que Venezuela. Lo que pasó en Venezuela durante los 40 años. 140 muchachos muertos en el 2014. Claro. A ninguno de esos políticos les interesó. Les importó. ¿Por qué? Porque están tomando provecho de la situación, de la crisis y del problema. Exacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ni Ledesma, ni Leopoldo, ni la señora esta. Ni Lian Tintore, ni Mixi, ni nadie de esa. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta la milicia negra el mismo 4, en el mero 4 de julio, sí, que es el día de la independencia. ¿Cuál es el mensaje indirecto que le están mandando la milicia negra a la alcaldesa de Atlanta? ¿Cuál es el mensaje indirecto? Lo primero que dijo es que ni Antifa, que tanto Black Lives Matter como Antifa se tenían que cuidar porque ellos no son eso. No son ellos. Ellos no forman parte de eso. De eso. ¿Ok? Ellos no forman parte, ellos son milicianos. Exacto. Ellos son milicias. Eso quiere decir, para educar un poco a los que nos están escuchando. Están al cargo de la seguridad, porque ya basta de estar quemando los negocios. Son gente que tienen experiencia en la milicia, en lo que es la parte. Son ex policías, muchos de ellos ex soldados, ex policías de seguridad. O sea, son gente que saben lo que están haciendo. Sí, son muy organizados. A mí lo que me preocupa es que dentro de ese grupo había gritos de Alhamdulillah y Allahu Akbar, ¿ok? Lo que me indica que pudiera haber elementos de Al Qaeda y de ISIS infiltrados en esas organizaciones. ¿Sabes qué pudiera ser la Nación del Islam? Porque acuérdate que la Nación del Islam está aquí desde el principio del siglo pasado. Sí. Entonces, acuérdate que con Malcolm X, acuérdate el documental de Malcolm X, que ellos explican cómo ellos son entrenados y todo. Sí, y es una organización militar. Es una organización militar. Este grupo de negros, la milicia negras, el número es entre 3,000 y 4,000 personas. Ajá. ¿Okay? Ellos ahorita están pidiendo que les den el estado de Texas o se van del país. Entonces, lo que sí yo veo es que no entienden es que aquí cada estado es independiente y que el estado aquí no le pertenece a ningún gobierno. Cada estado no le pertenece a ningún gobierno federal. Entonces, le pertenece a la gente. No sé cómo que piensan hacer, pero sí me gustaría. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué están pidiendo Texas. Están pidiendo el estado más arrecho de todos los estados de la Unión. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta? Están pidiendo el estado Don't Mess with Texas. ¿Okay? Exacto. O sea, están pidiendo. ¿Verdad, David? Don't mess with Texas. Ya. Yeah. Okay. Sí, entonces, pero también ahí no es donde vive toda la familia Bush. Ahí no es donde viven todos los Cheney. Ahí es donde viven todos los venezolanos estos Tú tienes que entender algo. La economía tejana es la segunda economía más grande de los Estados Unidos después de California. Pues que pidan California, que es la primera. Que se muden para California. Ya todos allá están mentalmente condicionados para ser mandados. Y yo creo que sería conveniente, ¿sabes por qué? Porque les introducirían un poco de disciplina a los californianos, que no entienden muchas cosas. No entienden. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ocurre? No, lo que quieren es Texas. Yo pienso que más bien quieren a Texas no solamente por la parte rica, o sea, la parte rica que es la producción, lo que producen, sino que también creo que es porque teniendo ellos Venezuela le están partiendo el espíritu de libertad a los Estados Unidos. Claro. Porque Texas representa libertad completamente. Absolutamente. Texas representa, somos americanos, but don't fuck with us. Sí. I'm serious. O sea, we are American, but we don't mess with us. Because we are gonna come. O sea, vamos a venir y te vamos a poner en tu sitio. Porque la historia tejana es una historia muy especial. Tuvieron que pelear una guerra de independencia en contra de México. ¿Okay? Y después quisieron integrarse a la Unión, pero hubo que pelear una guerra para poder entrar a la Unión. Para que Texas pudiese ser independiente. O sea, pudiera entrar. Tenemos a Texas. Texas ha peleado 2 veces por independencia. Sí, fundamentalmente la primera guerra fue en 1836 y 11 años después, en 1847, los Estados Unidos, cuando Texas pidió formar parte de la Unión, porque entonces era la República de Texas, ellos quisieron integrarse, pero ocurrió que Texas y México tenían un acuerdo en el cual Texas podía ser independiente, pero no podía formar parte de ninguna otra alianza. Coño, eso es como... Entonces fue cuando vino la guerra, de México-Estados Unidos de 1847, donde los Estados Unidos derrotan a Santa Anna y llegan hasta la propia Ciudad de México. De ahí viene ese chiste que la mitad de los mexicanos están enojados con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se quedaron con la mitad del territorio mexicano. Ok. Porque recuérdate que California, Texas, Nuevo México, Nevada, Colorado, todos eran territorios mexicanos. Sí, y entonces, por eso se llaman las ánimas amarillas. Exacto, todo eso, ¿verdad? por eso tienen nombres en español. Pero entonces llegan hasta el río Bravo, y la gente, hay algunos mexicanos que dicen que están enojadísimos con los Estados Unidos porque los Estados Unidos se quedaron con la mitad de México y la otra mitad de los mexicanos están enojados porque los Estados Unidos no se quedaron con todo el territorio. ¿Ok? ¿Tú te imaginas el poder? Hablando de eso, porque precisamente el presidente López Obrador estuvo ayer en la Casa Blanca. ¿Y a qué vino? Vino a ¿Le jalaron las orejas por la reunión de Zoom? No, le jalaron las orejas, no. Él vino porque a partir del 4 de julio se activó el nuevo tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá. Okay. Un tratado que es muchísimo más justo, no para los gobiernos, sino para la gente. Por ejemplo, en México tiene el compromiso de homologar los sueldos y salarios con los sueldos y salarios de los americanos. ¿Eso no lo hacían antes? No. Ahora tienen que hacerlo. Ahora lo tienen que hacer, claro, es un proceso que va a ir indexado, además va a ir indexado en dólares, no en pesos mexicanos, ¿ok? Tiene una serie de ventajas de apertura de mercados, como, mira, ayer escuché el discurso de López Obrador, ¿ok? Y lo único bueno que ha hecho López Obrador en todo lo que lleva es precisamente las negociaciones del nuevo tratado de Estados Unidos, Canadá y México, que reemplazó al infame NAFTA. ¿Ok? Y entonces él señalaba que hay un desequilibrio en las economías de la región y que él prefiere que ese desequilibrio sea dentro de la región y no fuera de la región, porque al fin y al cabo hay un equilibrio por la cercanía. Y entonces lo que dijimos el otro día cuando fuimos a aquella gran tienda que empieza por W y que vimos los anaqueles vacíos, y te dije, es que ya los productos Made in China ya se están desplegando, ya no existen. Pero yo te voy a decir una cosa, en México se hace una joyería
preciosa. Vamos a empezar a ver productos nuestra gente acá. Bingo. Y así la gente no tiene que venir para acá a venir a trabajar, se puede quedar en su país con una vida holgada, mejor, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, y no en base a productos del hambre de los trabajadores de China. Allá que se arreglen y se raquen sus pulgas. Ellos crearon todo este desastre, ahora que cojan las consecuencias. Que asuman sus consecuencias. Exacto. Ahora, volviendo a lo que pasó aquí en Atlanta, yo quiero que la gente, la comunidad habla hispana, parlante, entienda que lo que está pasando acá no es lo mismo que pasó en Venezuela con los colectivos. No. Esto no es así, no es aquí. No. Aquí la diferencia es que los colectivos son armados por el gobierno. Aquí no, aquí cada quien se arma por su propio cuesta y por sus propias pulgas. Por eso es que dice que el derecho de las personas de portar y poseer armas no puede ser infringido. Okay. Ahora le están dando la vuelta a eso, porque ahora resulta que Han Johnson no está atacando las armas, ahora está tocando las municiones de las armas. O sea, tú puedes tener todas las armas que tú tienes, pero si no tienes municiones, ¿cómo vas a defenderte? ¿Te das cuenta cómo son los comunistas? Sí, así son. ¿Te das cuenta cómo son los comunistas? Y además agarran cosas que aparentemente son buenas. Por ejemplo, ellos se hacen llamar progresistas porque piensan en el progreso. ¿Quién va a estar en contra del progreso? Pero el progresismo es de llevar de manera progresiva, pasito a pasito. De malito a peor. A mal, de mal a peor. De malito a peor. ¿Okay? Sí, y lo mismo pasa con Black Lives Matter. ¿Quién va a estar en contra de proteger la vida el problema que estamos teniendo con Black Lives Matter es que es cierto, el título está muy lindo y todo. La vida negra importa. Tiene importancia. Pero también la de los policías tiene también importancia. Que de los bebés que están abortando, exacto, que son el 80% de la población negra lo que están abortando. Exactamente. Están disminuyendo la población negra completamente y no se dan cuenta que esas vidas de esos bebés que son negros los están matando en el útero. Exacto. Por ejemplo, los negros se están matando entre ellos mismos en las grandes ciudades, como por ejemplo Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Washington DC, Cleveland, San Luis. O sea, estamos hablando de las ciudades grandes, que es donde está la concentración. De hecho, en el 1960 la población negra representaba casi el 14%. Hoy en día, ¿cuánto es? Casi el 10%. Exacto, se está disminuyendo. O sea, estás hablando están disminuyendo. del 10.3%. Claro, la cantidad de población ha crecido desde 1960 hasta ahora, pero la proporción ha disminuido. Exactamente. ¿Okay? Y vamos a llegar, creo que en unos 10 años, el voto negro ya no va a importar. El que va a importar es el voto latino. Sí. Porque los latinos no practicamos el aborto. Exacto. Muchos latinos no están practicando el aborto. Sí vas a ver de vez en cuando uno por aquí, un liberal, uno de esos comunistas, tú sabes, nueva cabeza caliente, que sí, no. Y aquí el que beneficia el aborto es al hombre. Sí. El aborto beneficia al hombre. Claro. Porque el hombre no tiene que pagar child support. No tiene que ser responsable con el bebé que creó con esa mujer. Entonces, no es que es beneficioso para la mujer, no. Aquí es beneficioso para los hombres. Pero volvamos al tema. Dentro de unos 5 a 10 años, el voto negro no va a importar. Estamos de acuerdo. No va a importar, porque la cantidad que va a definir elecciones, si los blancos dejan de salir a las votaciones, van a ser los inmigrantes latinos. Sí. ¿Ok? Y ahora vamos a traer al espectro los islámicos. Sí. Ellos llegaron aquí con residencia, bajándose del avión. Tenían que esperar 5 años para votar. En estas elecciones van a haber muchos islámicos votando. Y ellos van a votar es por Joe Biden. Ellos van a votar por el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata fue el que los trajo para acá. Les dio la residencia, les dio la comida. La administración de Obama la administración y Biden. Esos islámicos están siendo mantenidos por el gobierno de los Estados Unidos por 5 años, mientras no eran ciudadanos. Y ahora que son ciudadanos, van a querer seguir viviendo de la misma manera, porque esa es la mentalidad de ellos en sus países, que el gobierno los tiene que mantener. Porque eso es lo que dice el Corán. Ajá. Eso es lo que dice el Corán. Exacto. Entonces, los latinos no nos dejamos llevar por el Corán,
ni por la Biblia, pero sí nos dejamos llevar por el manual del buen comunista. ¿Cómo que? El manual del buen comunista, el manual... Sí, bueno, ya empiezas a entrar en una teoría que se llama del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, ¿okay? Que él señalaba que del buen salvaje, es decir, del indio al buen revolucionario, fíjate lo que está ocurriendo en estos momentos aquí mismo en los Estados Unidos. Dime. Lo que ocurrió el 4 de julio en Mount Rushmore, ¿ok? Que quisieron bloquear el y los indígenas diciéndole a la gente, muévanse, dejen que pasen la gente, que eso a nosotros no nos ofende. Exacto. Los indígenas. Exacto. Y los de Antifa y Black Lives Matter protestando para defender a los indígenas, y los indígenas estuvieron sonando sus tambores. Váyanse, eso a nosotros no nos ofende. No. Eso para nosotros más bien es que están considerando nuestra tierra. Eso le da valor a nuestra tierra. Claro. Tú sabes, la montaña esa. Se encontraron con el horma de sus zapatos. Sí, señora. Se encontraron con la horma de sus zapatos. Entonces, ¿vas a tocar algo? No. Porque son las 2:30 casi. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a cantar algo porque ya me duele aquí. Dale. Agarra el 4. Cantemos algo, sí, cantemos algo. Ahora estamos de cuatreros. Cuatreros. Bueno, será. Dale. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hacen que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mis retratos con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Nice. Tenía una temporada que no agarraba el cuatrero. Sí, ya estás de cuatrero. Son las 2:30 de la tarde y vamos a comerciales. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Yes o no? No. Oh, okay. Me tiene castigado. Sí. Bueno, entonces la situación en los Estados Unidos estamos sintiendo lo que el señor Cabellos dijo aquella vez, la brisa bolivariana. Sí, y has armado un escándalo que hasta The New Republican, la revista del John Birch Society, The New American, ellos han publicado un reportaje completísimo con respecto a tu asunto y lo que viene, porque tú estás señalando de que esta conspiración en contra de los Estados Unidos no solamente proviene de Venezuela y de la gobernanza del señor Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Ajá. Zapatero te vas a quedar como en el juego de dominó, te vas a quedar en cero, pendejo. Entonces, sí, no se puede intervenir de la forma grosera como este individuo ha intervenido. Pero Carlos, esa es la forma española grosera, porque no todos los españoles son así. No. Esa es la forma grosera española influenciada por los cuántos años de 800 años de islamismo
en España, y que se esté hablando de someter a los Estados Unidos porque les afecta a ellos el bolsillo. No, y ahora más que los Estados Unidos oficialmente se retiraron de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Por la irresponsabilidad de esa organización. Mira, cada día se descubre que el proceso de la cuestión esta ocurrió cada vez más lejos. O sea, ya se está hablando del mes de agosto del año pasado. Imagínate, pero espérate, en agosto del año pasado era cuando estaban reunidos en Puebla esta gente, esa misma gente. Ya se habla que en agosto del año pasado ya China tenía los primeros indicios de la enfermedad y no reportaron a nadie. De hecho, todavía hoy China niega su participación, su responsabilidad. Siguen con la propaganda, con la doctrina de los mercados mojados, es decir, de los mercados donde venden animales vivos para sacrificarlos y donde dicen que el culpable era la sopa de murciélago. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya los Estados Unidos saben perfectamente qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrió todo esto. ¿Ok? Pero la propaganda, pero la propaganda comunista, que acuérdate que ellos controlan los medios sociales. Bueno, el TikTok lo van a sacar de Estados Unidos. El TikTok lo van a sacar. El TikTok 3 in the row. Sí, el TikTok lo van a sacar. No es la única empresa que van a quitar. Pero tú tienes que entender algo. Imagínate tú que todos los directores de esta empresa llamada TikTok, todos son miembros no solamente del Partido Comunista Chino, son oficiales del Ejército Popular de China. Oh my God. Se ha descubierto que cuando la gente se suscribe a TikTok, ellos tienen una subrutina que roba toda la información interna del teléfono, la están capturando ellos. Yo no tengo cuenta con ellos. Yo tampoco, pero entiende que agarraron tu teléfono celular y lo hackearon. Tú sabes la importancia, tu número de tarjeta de crédito, tus passwords, todo. Esta gente de TikTok, ¿ok? Entonces, eso está demostrado. Sí, Huawei, con su 5G, también. La misma cosa. Todo es una infiltración. Todo es una infiltración y este tipo de infiltración es considerada realmente un ataque a la seguridad interna de los Estados Unidos. Es un acto de guerra. Es las llamadas guerras asimétricas, ¿ok? De la que tanto precisamente Chávez hablaba. De las guerras asimétricas. Él hablaba de la guerra psicológica, la guerra tecnológica, la guerra de químicos, la guerra de enfermedades. Mira, exactamente. Estamos siendo atacados por China por todos lados. Por todos lados, pero no solamente es China. Es lo que expresaba Rodríguez Zapatero con el Grupo de Puebla. Yo te voy a decir algo. Y esto es mi opinión y yo asumo esta opinión que estoy dando. Pero si este país a través de las milicias se tiene que proteger, todo ciudadano americano que sea miembro de las milicias y que esté cerca de estos enemigos de Rodríguez Zapatero, del viceministro mexicano, del presidente de Argentina, ¿ok? Su obligación es liquidar a esa gente. Sí, porque están interviniendo en que no haya un Estado libre. Exacto. Y ese es el mero hoyo de la segunda enmienda, es garantizar un Estado libre. Exacto. En este caso es los Estados Unidos. Están atacando a los Estados Unidos. Exactamente. Exacto, y aquí no tiene que intervenir el gobierno, porque precisamente lo dice. Cuando tú lees la segunda enmienda, normalmente tú dudas si la segunda enmienda está protegiendo a las milicias o si la segunda enmienda está protegiendo al Estado libre
o si no, lo que está protegiendo, porque son derechos individuales, es el derecho del individuo a portar y poseer armas para la protección de un Estado libre, organizados en milicias. Y no puede ser infringido. Eso no puede ser infringido. Es más, el argumento tan idiota de los políticos que han dicho, no, es que hay armas de uso militar y armas de uso civil. Señores, todas las armas se usan para un solo objetivo. ¿Okay? Es más, las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, utilizan como rifles de francotirador rifles calibre 22 LR. ¿Ok? Con un silenciador en la... Lo único que tiene extraordinario es que es el mismo rifle 10-22, ¿ok? De Ruger, y va ya la propaganda, pero viene con un silenciador dentro de la... adentro. Entonces el rifle casi no suena. Suena como cuando destapas una botella de refrescos. Pero ¿sabes qué? Son armas letales. Entonces que no vengan a decir, no, es que son armas de tipo militar o son armas que no me gustan porque lucen agresivas. Perdóname, pero las armas son armas. Entonces son argumentos fatuos, pero recuérdate que así fue que empezaron en Venezuela, así fue como están en México, que hay armas de uso exclusivo para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Pero tú sabes algo, los delincuentes, los narcotraficantes, ellos no andan con una biri. No, ellas no andan con un BB gun. Ellos andan con una AK-47. Mira, vamos a hablar claro. Ahí en México, la familia Levarón, que tienen una aldea. Ajá. Ellos no andan con biribiri solamente. No. Ellos no andan con las cositas chiquiticas solamente. No, pero es que se tienen que defender contra los narcos. O sea, con las mismas armas que los narcos tienen. Porque ellos tienen que defender sus familias. Pero el problema es que cuando tú legalmente le quitas las armas a los ciudadanos que son law abiding, como dicen aquí, que son seguidores de la ley, los estás desarmando a la gente buena para favorecer a la gente mala, para la gente que viene con malas intenciones. Es como yo lo dije, como decían en Venezuela, no mejora nada el enfermo. Mira, es como una amiga me decía, no, es que una persona enferma mental no puede tener un arma. Yo digo, ok, si una persona normal, una persona normal que no es enferma mental, ¿cómo tú le prohíbes a una persona normal que no cargue un arma? No es que se le prohíbe, se le escribe que no puede. Yo digo, ok, tú me puedes dar el papel, aquí tengo el papel, pero yo puedo ir a la esquina y comprar un arma. ¿Qué me prohíbe tú de que yo pueda comprar un arma en la esquina? Exacto. Igualito un enfermo mental. No, claro, y además el enfermo mental deja de serlo cuando le metes la pastilla en medio de la cabeza. Entonces, no, yo digo, mira, vamos a ponértelo de esta manera. La única manera de que una persona esté amenazando a otra persona, de que una persona esté amenazando o que quiera matar a otra persona con un arma, es que esa persona se defienda con el arma. Claro. Es la única solución. No, pero es que es un enfermo. Ok, vamos a poner, bueno, tardaba en hacérselo entender y no lo entendía. Hasta que yo no sé cómo vino la cosa, que ella me vino y me trajo el caso de Cuba. Yo digo, bueno, por ejemplo, en Cuba hay una cuestión que se llama que fuerzan a las personas a aceptar el comunismo como lo normal en Cuba. Claro. Y las personas que no aceptan el comunismo son considerados locos. Sí. Y los mandan a un manicomio donde los médicos que están allí son comunistas y declaran a esa persona loca por el simplemente hecho de que no quiere ser comunista o que no quiere ser socialista. ¿Qué me estás diciendo? Digo, sí. Es como que si a ti te además hay el delito de peligrosidad predelictiva. No, espérate, por ahí todavía no hemos llegado allá. Ajá. Entonces yo le dije a ella, es como por ejemplo tú, que tú eres hippie, ¿verdad? Bueno, sí, yo fui hippie. Yo digo, ok, fuiste hippie. ¿Tú eres espíritu libre? Sí, yo soy espíritu libre. ¿Tú sabes de qué estamos hablando? Claro entonces, que sí. Ok. Entonces tú te imaginas a alguien que te agarre a ti
y te diga, no, socialismo es bueno, pero tú dices, no, es que el socialismo no es bueno. Ah, no, entonces tú sabes que te voy a referir a un médico. Tienes que ir a ese médico. Y a través del médico, fuerzan al médico a que te hagan un diagnóstico. Sí. Y si tú le dices al médico, no, yo no creo en el socialismo, el médico va a decir que estás perturbada loca, mentalmente, sí, porque no estás siguiendo los lineamientos de la sociedad. Exacto. Se me quedó así, ¿cómo? Digo, sí. Entonces, tienes a instituciones, a doctores, influenciados por el gobierno comunista, obligados por el gobierno comunista, que te declaren loco. Porque dentro del comunismo la única ética que existe es que la gallina de arriba se caga en la de abajo y ya está. ¿Por qué? Porque es una tiranía. Las tiranías, digo, el comunismo es el sistema de gobierno más antiguo del mundo. Ahora le dicen comunismo, pero eso es desde antes. Mira, ayer yo aprendí una cosa anoche en ese round table, en esa mesa redonda, lo que dijo Hans Sullivan. Los ingleses no aceptaron nunca haber perdido los Estados Unidos. Se reunieron allá en Inglaterra a ver cómo joder a los Estados Unidos. ¿Sí? Y es lo que está pasando con estas familias. Claro. Eso lo aprendí yo anoche. No había hecho la conexión entre uno. Es lo mismo, es lo que es el colonialismo. Es el imperial, lo que eran los imperios claro, antes. Es el mismo sistema, pero se va renombrando. Nunca aceptaron que este grupo de campesinos americanos, este grupo de campesinos, de campesinos aquí en Estados Unidos, sí, eran colonias, eran dueños de terrenos y tenían, cada uno tenía su finca y eran campesinos. Ellos no vivían en los centros urbanos, ellos vivían en Monticello, vivía Jefferson y Washington, o sea, cada uno vivía en el campo. Y entonces ellos nunca aceptaron que este grupo de campesinos pudiesen crear un experimento de nación, una república admirada a nivel mundial. No, es el ejemplo de república más exitoso que existe desde que los romanos inventaron el sistema republicano de gobierno. Exacto. ¿Okay? Donde lo que es el simbolismo de la res pública, la cosa pública, es decir, la ley. Se basaron, sí, en la estructura legal inglesa, pero realmente esta nación es un experimento de nación que lleva 240 años en función. Sí, ahora quieren llamar democracia. No, esto no es una democracia, esto es una república federal. Ok, pero eso ya lo hemos discutido en otros aspectos. Pero fundamentalmente es una república donde la gente tiene el control, se supone que la gente tiene el control, y se utilizan mecanismos como la votación para poder elegir a ciertos funcionarios. Entonces, comparando con lo que está pasando acá, y ya pasó en Venezuela volvió al colonialismo otra vez. Absolutamente. Es el sistema implementado en Venezuela hoy en día, es un colonialismo. Es una colonia. Venezuela es en este momento una colonia de 3 países. ¿Cuáles son esos países? Primero Cuba, segundo China y tercero Rusia. Okay. De hecho, el otro día leí que la empresa estatal rusa de petróleos se va a hacer cargo de la industria petrolera venezolana. Porque no, para lo que sirvió Chávez. Okay, y claro, para lo que sirvió Chávez. Y para colmo de males, para ponerle la guinda al asunto, nos introdujeron un elemento extraño. Sí, señor. En menos de una generación. Sí, señor. Okay, que es el elemento islámico. Islamismo. Ok, pero el elemento islámico, si tú lo estudias bien, igual que el elemento comunista cubano, es la misma mentalidad. Nos lo trajo Carlos Andrés Pérez cuando aceptó que se construyera la mezquita en Caracas. Más grande de Latinoamérica. En 1989, y tú sabes muy bien que dentro de la filosofía del Islam, cuando tú pones una mezquita 5 kilómetros a la redonda, es territorio islámico. Dominación islámica. Entonces, estamos como dice la Biblia, por la ignorancia muchos fallecen
fallece mi pueblo. Sí, por la ignorancia, exacto. Entonces tienes que tomar en consideración, no es que yo sea islamofóbico, no, una fobia es un miedo irracional a algo. Pero ahora hablemos de aquí a Atlanta. Yo escuché hace 1 año y medio de que Atlanta se le iban a entregar al dominio islámico. Ok, y ya lo lograron. Y ya lo lograron, porque mira, ya salieron las milicias negras que son islámicas. Tomando el control, porque el poder civil... Porque yo sí decía, pero ¿cómo los demócratas cómo un gobierno demócrata le va a entregar el control a los... Ahí está. Los controles civiles, patrón civil, todo eso. Ahora, hay una lucha ahorita entre el gobernador y esa gente, porque el gobernador mandó a traer a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional, por supuesto. Y el líder de las milicias negras está pidiendo una reunión con el presidente. Le está diciendo, presidente, usted tiene que hablar conmigo. O sea, él no es que le está pidiendo, le dijo, si usted quiere arreglar este problema, tiene que hablar conmigo. Sí. O sea, la importancia que se dan, ¿no? Que se dan, que no la tienen. Que no la tienen. Porque recuérdate que hay un principio fundamental en todo esto. ¿Cuál es el principio fundamental? El principio fundamental del poder proviene de la decisión de la gente. Exacto. No de una minoría. Sí. Esta gente se está abrogando. Algo que la gente no le ha dado. Algo que la gente... No, sí, pero cuando viene un vacío de poder, como está ocurriendo en Atlanta. En Atlanta ellos toman el control. Exactamente. ¿Okay? Entonces, y eso fue lo que provocaron. Ahora, lo que ocurrió también en Venezuela. El vacío de poder. El vacío de poder. La gente se hartó de los 40 años de politiqueros, que siguen siendo los mismos politiqueros que no han podido desplazar del poder a los que están ahorita. A los que están ahorita. ¿Y son los mismos? Son los mismos. ¿Por qué? Ledesma no era otra cosa sino una mala copia de Carlos Andrés Pérez. Hasta se vestía igual, hasta se expresaba de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? No son políticos formados realmente. Genuinos. No, y aparte de eso. Por lo menos yo soy una política genuina que todo el mundo, ay, mira, chichis. No, tú no eres. Y es bien refrescante. Lo que y ellos me dicen que yo soy política. Yo digo, yo no soy ninguna política. Yo soy una servidora a los ciudadanos. No, tú ni siquiera llegas a eso. Tú eres una ciudadana que está tomando la responsabilidad pública que te corresponde, porque realmente hay un vacío. El señor Hank Johnson se ha quedado en ese lugar durante 14 años y no hay peor cosa que mantener a una persona mucho tiempo en el poder. Y el señor Hank Johnson ya su ciclo de poder ya terminó, son 14 años. Sí, y señor. Los resultados, que esa es la otra cosa, los resultados entregados por el señor Hank Johnson son resultados, vamos a decir, en la mejor de las condiciones, son resultados mediocres. Es una mediocridad hecha a propósito. Igualito que pasaba con los adecos y los copellanos en Venezuela entre el año 1958 y el año 1998, esos llamados 40 años de democracia, que en realidad de democracia no tuvieron nada, sino que fueron 40 años de partidocracia, en donde la asignación a dedo era la prioridad. Y entonces, ¿qué pasó? Que no hubo sustitución de líderes. Tú veías, por ejemplo, a un señor como Rafael Caldera gobernando entre el año 93 y el 99, con sus facultades mentales destruidas, pero ella estaba ejerciendo el poder. Tenías a un Carlos Andrés que causó mucho daño en su primera presidencia, entre el 74 y el 79, dejó una deuda externa terrible que causó la primera devaluación del Bolívar en la historia después de muchísimos años, porque recuérdate que quien dejó saneada verdaderamente la economía fue Juan Vicente Gómez, ¿ok? Y luego te encuentras
que otra vez repitió en la presidencia, haciendo una segunda, pero todos eran: mi socialismo es mejor que el tuyo. ¿Ok? Nunca se esforzaron en hacer otra cosa y nunca dejaron el paso a las nuevas generaciones. Probablemente si los adecos y los copellanos hubiesen permitido el libre paso de las generaciones, porque las hubo, en Venezuela hubo gente joven dentro de los partidos políticos que llegaron hasta cierto nivel y después le dijeron: hasta aquí llegaste, no más de aquí. Entonces se terminó esa movilidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos con el Partido Demócrata por un tiempo largo? Ahora el republicano está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no dejan el paso. Mira, en el año 92 entraron los nuevos republicanos al poder. Los nuevos demócratas, perdón, con Clinton. ¿Ok? Hubo una sustitución generacional. Que fue positiva o no, eso ya es otra cosa. Pero realmente en ese momento se acabó el americanismo dentro del Partido Demócrata. Y nos ha dado consecuencias muy graves la falta del americanismo en el Partido Demócrata. Es más, hasta el propio Jimmy Carter era más americanista que el señor Bill Clinton y los que le siguieron. Pero, ¿qué ocurre? Que venimos de una crisis en crisis desde los años 70. ¿Por qué? Porque esta nación en el 68 tuvo un parteaguas. Aquí hubo muchos problemas. Aquí mataron a Martin Luther King, aquí mataron a Bobby Kennedy. Aquí hubo realmente una situación casi de guerra civil que se está repitiendo en este momento. La diferencia es que la sociedad americana del año 68 dijo: vamos a hacer cambios y vamos a hacer cambios positivos, y lo hicieron. ¿Ok? Quisieron transformarse y lo hicieron. Hubo una serie de leyes sobre la protección de los derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos civiles? Los que se derivan de ser ciudadano. Por eso hay que agradecerle tanto a Martin Luther King. Y lo que estamos viendo hoy en día es el retroceso a la segregación. Es como que si él no hizo nada. Como si él no hubiese hecho nada. Como que si no hubiese hecho absolutamente. Ahora lo que falta es que vayan y quieran destruir el museo de Martin LutherKing, la iglesia donde estaba Martin Luther King. No te extraña que pudieran llegar a esa Te estoy hablando de la gente que quiere un enfrentamiento entre el blanco y el negro, porque eso es lo que se está buscando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pero el problema es que todo viene de afuera y la retórica, lo que están hablando en el exterior, es como si en Estados Unidos fuésemos una nación tipo Sudáfrica durante la época del apartheid, cosa que no es verdad. Para empezar, en Sudáfrica era un sistema donde la minoría blanca gobernaba sobre la mayoría negra. Es distinto, aquí no es, aquí es la mayoría, el 70% de la población de los Estados Unidos, más del 70% son blancos. Son WASP, son americanos, angloparlantes, blancos, protestantes. Exacto. ¿Ok? Aquí la población hispana representa alrededor del 15% de la población. No es 13. No, ya está casi al 15. Ya está casi al 15. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es que esa retórica de que no, los Estados Unidos son un estado racista, no es cierto. No somos Pero ¿cómo van a decir que es un estado racista cuando tuvimos por 8 años a un presidente de raza negra en la Casa Blanca? Sí, pero ese no era, ese era realmente un afroamericano. Pero es lo que sea, estoy hablando estoy hablando del color de la piel. O sea, tuvimos a un presidente de otro color que no fuera blanco. La cuestión está en que ser negro americano es un asunto de cultura. El negro americano, el verdadero negro americano, el que vive aquí en Atlanta, el que vive en New Orleans, el que vive no es Barack Hussein. Obama era un musulmán negro. Eso es otra cosa.
un individuo que lo colocaron en el poder para destruir las bases de los Estados Unidos. Para transformar los Estados Unidos desde sus bases. Desde sus bases. Y casi lo logra. Sí. Casi lo logra. De no haber sido electo el señor Trump. Casi lo logran. Sí. Es más. Porque hubiese estado electa Hillary Clinton hoy en día, ella les entrega todas las ciudades a los musulmanes, ella les entrega todas las ciudades y destruye todos los Hay monumentos. Una situación muy simple. El señor Trump es odiado por toda la basura del mundo. Por los comunistas, por los istas. ¿Okay? Todos los istas. Pero es amado por los americanos que realmente por entienden. los patriotas. No, por los americanos, no solamente los patriotas. Es amado por la gente de conciencia, es amado por las iglesias. ¿Okay? Aunque haya una que otra que diga que no, pero es amado por las iglesias porque él ha respetado las cosas básicas que las iglesias dicen, el ser pro vida, el proteger al más débil. Sí, el ayudar a las comunidades. El ayudar a las comunidades más débiles. Sí. Entonces, ¿no es eso lo que la iglesia eso es lo proclama? Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que dirán, no es mi presidente, no, si es mi presidente, está en la Casa Blanca y con el favor del Altísimo, él va a seguir en la Casa Blanca y tú vas a estar en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas aquel señor que nos sacó? Váyase de aquí, váyase de aquí. Olvídate de eso. He's your president, he's in the White House. Sí, pero la cuestión fundamental ahora es, por cierto, necesitamos donaciones en la página web de la señora, es www.josie-cruz2020.com. JOHSIECRUZ2020.com. Ese es mi website, por favor. Si usted está dentro de los Estados Unidos, done. Aceptamos de $10 hasta los 2,800, no más de allí. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias, David Moxley. Como siempre, muy amable. Dios los bendiga. Se les quiere. Hasta luego. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help.